Creo que hay dos líneas de trabajo ahora mismo para esta noche. Una sería si la izquierda en general y particularmente yo creo que el Partido Socialista, tanto a nivel local aquí en Comunidad Valenciana como a nivel nacional, reedita los resultados que tenía hasta el momento, creo que sería un éxito para ellos. Y luego el Partido Popular, que evidentemente se ha puesto una serie de metas finales complicadas. Parece en la encuesta a pie de urna que podría en un principio conseguir bastantes de esas metas, pero tiene tres metas muy complicadas. Una, esa fantástica mayoría absoluta de Ayuso en Madrid, que a priori es la más sencilla, pero que podría estar muy condicionada por la entrada de Unidas Podemos en un momento dado en el Parlamento madrileño. La otra opción sería Sevilla, que es la gran capital, es la catedral de los socialistas, por decirlo de alguna forma, y entonces ahí parece que en Andalucía, obviamente el Partido Popular está recuperando mucha posición, pero mantener Sevilla para los socialistas sería muy importante, y ahí le haría mucho daño en este caso al Partido Popular. Y quizás un dato en el que no nos estamos fijando porque no es bipartidismo PP-PSOE, que sería seguramente la alcaldía de Pamplona, que puede tener un punto muy interesante si Bildu tiene que apoyar al Partido Socialista de Navarra para que repita María Echivite, y eso sí podría tener un efecto en un momento dado, un comicio general, un comicio nacional.